todos en Bonora. Maravilla de recibimiento que vos dimos hoy, con nuestro himno nuevo del ladino. Ama, quiero que todos empecéis a cantarlo, así que lo podés sentir muchas veces, lo meteremos en el YouTube también para que lo encontréis ahí. No podemos empezar nuestros encuentros ninguna vez si no nos saludamos como siempre. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos mis queridos musafires que están aquí con vosotros cada día. También a los nuevos que se unan a nosotros el día de hoy. Hoy vamos a tener una muy esperada un esperado sujeto, no, porque muchos me escribieron que estaban muy contentos con lo que vamos a hablar el día de hoy. Ahora vamos a empezar con nuestra presentación habitual. Hoy tenemos nuestro encuentro número 46. Maravilla del Dios que llegamos a este hermoso número. Hoy es el día del cabo de nuestro cuatrentorno, que decir que la semana veniente vamos a empezar otra vez con la primera institución que va a ser la Dino Comunidad. Así que el torno será empezado por nuestra querida amiga como Barabaya, Rachel Amado Bornik, como vos dije, por la parte de la Dino Comunidad. Su musafira será Gloria Levi Kirchheimer y ellas nos van a hablar de cantar a contar. Una vida maravillosa de Gloria con su labor, con nuestra cultura y nuestra lengua. Así que esto va a ser el Alhaden Dinien 15 de agosto en las horas habituales de la actividad. Si querés mirar los videos mismo de este encuentro o los que ya pasaron, que tenés unos cuantos para mirar, podés entrar en sefarad.com/TV para ver nuestras actividades pasadas. Todo lo vas a tener ahí. Bueno, como siempre, en primero quiero agradecer a todos los que cada semana nos dan su ayuda y que nos hacen continuar más y más con esta actividad. Para hacer los donos, puedes entrar en sefarad.com/encontros y ahí vas a tener la manera de hacernos llegar vuestra colaboración, que estamos siempre muy agradecidos por ello. Y ahora sí, nuestro sujeto del día de hoy, el ladino, lengua y cultura del pueblo de Israel. Por la parte del Instituto Salti, que es hoy la presentación que les corresponde a ellos, tenemos como balabay al querido doctor y amigo Dov Cohen. Él tiene como musafira a la doctora Ilil Baum y ellos nos van a hablar de velar esto que será el ladino, lengua y cultura del pueblo de Israel. Así que voy a recibir ahora a nuestro balabay. Shalom Dov. Debes de quitarte el micrófono. Sí, ahora. Ahora, perfecto. Bravo. Shalom Liliana, shalom a todos los presentes, semanadas buenas y alegres y Chodesh Tov, ¿por qué no? Siendo hoy es también el principio del mes de Elul, el último mes del calendario judío. Es un placer para mí estar aquí con vosotros para más uno de los encuentros de Al-Had, estas actividades sociales y culturales organizadas y dirigidas con tanta dedicación y cariño por la querida Liliana, a la cual aprovecho la oportunidad de regraciar, así como al querido Marcelo, por todos los esfuerzos empleados por los dos, con el buto de mantener y preservar nuestra cultura sefaradí. Merci muy mucho. Antes de todo, quería disculparme por mi ausencia en aquel otro encuentro del mes de abril, en el cual malorosamente yo no pude participar por motivos particulares y familiares. Ama, como dicen nuestros jajamim, todo tiene su hora y que hoy, enhorabuena que sea. Tengo hoy el placer de hacerme acompañar de una colega, la simpática doctora Ilil Baum,
con la cual en este encuentro trataremos del tema ya dicho, es decir, el ladino, lengua y cultura del pueblo de Israel. Y más adelante, si quiere el Dios, explicaremos más mejor este título escogido por nuestra musafira. Y Lil Baum, por seguro, ya es bien conocida de todos nosotros, o por lo menos de la mayoría de los presentes, de modo que no calía mismo que la presentara aquí, ama de todo modo me placería hacerles un chico resumen de su carrera de investigadora. La doctora Hillel Baum es profesora de ladino en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Durante sus estudios, Hillel tuvo zehut de recibir varios premios muy prestigiosos. Su tesis de doctoramiento fue concluida igualmente en esta Universidad de Hebrea de Jerusalén. Y Hillel tuvo también por algunos años por algunos años en la Universidad de Barcelona como estudiante y investigadora. Sus investigaciones y publicaciones más recientes se centran en cuestiones como la lengua y la identidad de los judíos de España de antes de la expulsión, la formación del ladino, el desvelopamiento de la identidad de los judíos sefardíes en el Imperio Otomano, así como también en el Magreb, es decir, en la parte norte-oeste de la África, y otros muchos más. Sujetos que, esto seguro, son del más grande interés de parte de todos nosotros. Durante la actual epidemia, que el Dios bendito nos proteja de ella y muy presto la meta en arrematación, Hillel tuvo muy buenas iniciativas y creó unos cuantos encuentros virtuales, como por ejemplo el Zoomeando en ladino, para que los ladino hablantes de todo el mundo pudieran expresarse en su lengua maternal, malgrado el aislamiento forzado que se nos declaró. Actualmente, y en desparte de su labor de empezar clases de ladino, Hillel sigue haciendo su postdoctorado, del cual, si puedes, si quieres, Hillel, tendremos el placer de sentir sobre su sujeto. Es de notar que, además del ladino, Hillel habla también el idioma árabe y también lo investiga. Me acuerdo muy bien de la primera vez que nos encontramos, Hillel, no sé si tú te acordarás, fue unos 10 años o puede ser un poco más antes, en uno de aquellos congresos del Instituto de Lenguas Judías y de sus literaturas de la Universidad Hebrea de Jerusalén, organizados por la querida profesora Ofra Tirosh. Y me acuerdo bien que ainda estabas en los primeros años de tu doctoramiento, te acercaste de mí por preguntarme si yo conocía algunos textos aljamiados escritos en el idioma catalano judío. Me parece que este era el tema de tu doctorado. Desde entonces, nuestros caminos se encontraron en varios otros congresos y ocasiones profesionales, y hoy tengo el placer de estar aquí contigo hablando de los temas que tanto nos interesan. Antes de empezar, un punto que te quería demandar, si me permites, tiene rapport con tus orígenes. Quiero decir, salvo hierro, tú sos una lejlía, una ashkenazía. Dunque me hace curioso de saber de dónde te vino este gran interés que tienes por el mundo sefaradí y su cultura, el cual devino mismo el centro de tu vida profesional. ¿Cómo se despertó en ti toda esta gana de investigar el ladino, su historia y su cultura? Por favor, se nos quiere contar un poco. Merci mucho, Dov. Buena tadrada a todos y regracio mucho a Liliana y a Marcelo por estos encuentros que realmente son una maravilla. Y regracio a Dov por invitarme y por esta larga introducción. Que bueno, entonces sí, correctamente, has dicho correctamente, tengo orígenes ashkenazíes totalmente, de Polonia, de todos dos lados. Y vamos a hablar de esto justamente, que el ladino me apasiona realmente por mi propia identidad como israelí. Yo soy de Jerusalén y veo al ladino como parte de mi repertorio, de nuestro repertorio cultural
en Israel. Y en realidad yo vine a Ladino desde el español viajando por Sudamérica, y después empecé con estudios de lingüística, español, y descubrí este mundo de Ladino y después de los manuscritos escritos en castellano, catalán, en letras hebreas, lo que se llama aljamiado por los investigadores españoles. Y me acuerdo perfectamente nuestro encuentro, aquel encuentro que acabas de describir, y es una grande alegría y placer de estar aquí con todos vosotros. Bravo. Esto dicho, y es también la ocasión de engraciar a ti por aceptar esta invitación y estar con nosotros hoy. Entonces, eso dicho, daremos continuación a nuestro encuentro y tornaremos al tema de hoy, que es el ladino, lengua y cultura del pueblo de Israel. Como ya es conocido muy bien de todos, el ladino no se limita solo al idioma de los judíos sefardíes. El ladino es mucho más que solo una lengua. Este verbo incluye también todo un ancho mundo cultural. En todo modo, no se puede negar que cuando uno inventa el verbo ladino o lo oye, lo siente, la primera idea que nos viene al tino es ladino. Es la lengua que los expulsados trajeron con ellos de la España, como si fuera una herencia. La mantuvieron en los nuevos lugares donde se asentaron y la desarrollaron, como naturalmente ocurre con todas las lenguas del mundo. Esta es la verdad. Ya sé, Lil, que dedicaste varios estudios y varios años de estudios sobre textos aljamiados, como dijites, escritos en los siglos anteriores al Gerush de Sefarad. Para mí esto es un tema muy curioso, pues que yo de una parte conozco un poco la historia de los libros estampados y publicados en ladino, además de también investigar los manuscritos escritos en la aljamía sefaradí, el solitreo. Ama, todos estos que mencioné ahora son creaciones mucho más recientes, desde el cabo del siglo XV, el primer texto en el cual se publicó textos, en la primera publicación que contiene textos en ladino, en caracteres hebreos, es de 1490. Y de otra parte, tus investigaciones tratan de textos mucho más antiguos. Y esto para mí, como ya dije, es muy interesante. Y creo que también para los presentes aquí. De este modo, la primera pregunta que te quiero hacer es, según tus investigaciones, ¿cuáles serían los orígenes del ladino? Si es posible, me gustaría si en tu respuesta tomabas en consideración también las lenguas que influenciaron a la formación del ladino y a las escrituras en las cuales el ladino se presenta en estos manuscritos tan antiguos. Claro, si podrías mostrarnos algunos de estos textos, sería maravilla. Por favor. Merci, Dov. Hoy lo que vamos a hacer, vamos a tocar algunos de los temas que la semana pasada ya fueron hablados por Carlos y por Aldo. Lo que hoy vamos a hacer es un viaje desde las orígenes del ladino fin al día de hoy como lengua y cultura del pueblo de Israel. Antes de contestar concretamente a tu demanda, quisiera demandar al público hacer un tipo de encuesta. ¿Cuántos de vosotros sabéis meldar en letras hebreas? Si puedes levantar la mano, letras hebreas, es decir, no con facilidad, letras hebreas con facilidad. Levantando la mano. Ok, estoy mirando. Una gran parte del público. Ahora la otra demanda es, ¿cuántos de vosotros tienen facilidad de meldar ladino en letras Rashi? Levantar la mano. Voy mirando. Algunos, ¿cierto? Algunos, muchos no.
y es completamente natural. Y ahora viene la otra demanda. ¿Cuántos de vosotros sabéis meldar en solitreo, que es la letra cursiva sefardí? Ay, veo aquí una mano, dos manos más. Espera, estoy mirando que estamos aquí 3, 4, 5 personas. No está mal. Que es un tipo de cale usarse a los hoyos, a entrenar a los hoyos para este tipo de lectura. Voy a empezar con un ejemplo de letra Rashi, solo para hacernos entrar de un empecillo a esto. Letras de Rashi muy fácilmente. Voy a partillar el ecrán. Ahora vamos a ver. Esta es letra Rashi. ¿Se ve bien? Que puedes hacerme, sí. Letra Rashi, para los que meldan Ivrit, en realidad no es muy huge, no es muy difícil de usarse los hoyos a meldarlo. La Shin es un poco diferente, la Tzadik, la Mem Sofit puede ser Aleph y Bet, ama no es tan difícil. Bueno, esto es letra Rashi. En los libros empastados, imprimados en ladino, se ve usando letras cuadradas como Sefer Hanagat HaChaim o Regimiento de la Vida de Moshe Almosnino, de los primeros libros en ladino de Salónica 1546. El título en ladino, libro intitulado Regimiento de la Vida, en letra de hebrea cuadrada. Ama el texto ya está en letra Rashi. ¿Y cuál es esta letra Rashi? Yo quiero que ahora pensemos en esto. Voy a mostrar otro ejemplico. Maaseh en un rasha que muchas veces se determinaba de dejar su camino negro y tornaba en teshuvah. Ama no se era cader, redayanear y tornaba al camino negro. Este es de Yehuda Eliezer Papo Pele Yoetz. Este modo el font de Rashi, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? En realidad viene de este pasado, de esta herencia cultural de la escritura cursiva sefardí. El font Rashi es un intento de aproximarse, acercarse, imitarse la letra cursiva sefardí. Y aquí voy a tratar los temas que Dov me demandó. La escritura, los manuscritos de los judíos y las lenguas que tenían, que son las orígenes del ladino. Antes del Gerush, los judíos moraban en Sefarad. En Sefarad hablaban las lenguas locales como sus vecinos, ¿no? Castellano, catalán, aragonés. Tenemos desde el siglo XIV y XV textos escritos en catalán, aragonés o castellano o portugués en letras hebreas, el aljamiado, la aljamía. Y los judíos ya en época antes del Gerush podemos ver obras literarias como las compras de Yosef y como los proverbios morales que vamos a ver un ejemplico y ainda más documentos para la comunidad, el uso de los judíos para los judíos. Y voy a mostrar un ejemplo de esto. Proverbios morales de Santos de Carión, Shem Tov de Carión, es una obra literaria muy famosa para la literatura española, no judía, sino está dedicada al rey de Castilla, cerca de 1360, y tenemos un manuscrito que está copiado en letras. Hay como mucho, ¿hay alguno que está hablando mientras? Por favor, todos mudos, por favor. Esta letra que podemos ver aquí ya no es muy cursiva, pero es cursiva, muy clara. Una versión
de esta obra en castellano en letras hebreas. Para la comunidad tenemos takanot, estatuto de la comunidad de Valladolid, por ejemplo, y ainda que no pueda esmeldar esto, quiero que lo que hagamos ahora es sentir esto y ver en qué modo ya desde antes del Gerush los judíos usaban de mezclar entre ivrit y castellano escritos en letras sefardí cursiva. Y voy a meldar. שם דרכי נועם ונתיבות שלום. Por ende somos מתקנים ומסכימים, que en cada קהל y קהל, sean bodedim, denos que liberan a sus plietos, como dicho es, y lo sean mekablim bnei הקהל עליהם. Y continúa después, por ende acordamos que en el קהל que no tuvieren dayanim, el tiempo que esta takaná fuere mostrada, sean mukhrazim de ser al llegar al pie חזק כמנהגם, במקום שנהגו להתקבץ בו, desde el día que esta takaná le fuere leída, fazda 10 días retsufim. ¿Cuál quiere decir con esto? Que se puede ver ya desde época antes de Gerush Sfarad, que los judíos ya tenían este uso de escribir las lenguas locales en letras hebreas y tener el ivrit, el hebreo, dentro del texto, ¿ok? Y entonces ya vimos que las orígenes del ladino, de herencia, la herencia cultural del pueblo judío es que los sefardim llevaron con ellos la escritura, los manuscritos y las lenguas habladas antes de Gerush Sfarad, con una base muy fuerte, más fuerte del castellano, más que las otras lenguas de la península ibérica, y otra cosita más sobre la escritura. La letra que vimos, la cursiva esta sefardí, con el tiempo se desenvelopa a lo que llamamos ahora el soletreo. Voy a partajar de nuevo el ecrán. Entonces, esto es una introducción. Yo no espero de ninguno de saber esto de Ancina. Creo que para las personas que realmente meldan en letras hebreas, con un poco de tiempo no sería muy difícil. Este ejemplo ya lo vimos. Maaseh en un rasha, que muchas veces se determinaba de dejar su camino negro y tornaba en teshuvá. Amano se era cader de dayanear y tornaba al camino negro. Aquí la alef es muy extraña. Con tiempo se usa esto. Y animo a todos los aquí presentes de intentar, y seguramente en la casa de vosotros, de muchos de vosotros, hay alguna letra escrita por un pariente, por un nono, que está escrita en soletreo, de que los sefardim finan muy poco, hace muy poco, esta era su manera de escribir. Bravo, Ilil, gracias. Merci, muy interesante. Y no sé si sabes, en Barilán, ya algunos años, me parece por lo menos unos 6 o 7 años, que empezamos a empezar a cursos para descifrar, para conocer el soletreo. Y ya tengo, Baruch Hashem, varios elevos que se empezaron. Uno de ellos que está escribiendo su tesis doctoral ahora, Ram Noham, descifrando textos y libros y pincasim. Y de esta manera espero que se van ancheando el número de elevos que se van a interesar por este tema, que es muy importante, porque ainda se topan
muchos manuscritos, libros y de todos los géneros en bibliotecas y también, como dijiste, en colecciones particulares, personas que no saben el tesoro que tienen en su propia casa, que por veces en los libros de sus papús metieron ahí las datas de cuando nacieron, de cuando murieron y toda la historia familiar. Son cosas muy ricas que por no conocernos esta parte de nuestra cultura, se pierden, se echan fuera. Bueno, bravo, gracias, merci. Tuvimos, me parece, una buena idea de la formación de esta parte de nuestra cultura de ladino antes de la expulsión ainda en tierras de Sefarad. Y esto nos lleva a una otra pregunta que es, según vimos en los ejemplos hermosos que hemos mostrado, la lengua parece un poco diferente. Lo que Meldates de las Takanot, Valladolid, y no solo por la mezcla con el hebreo, sino también el español, el ladino es un poco diferente de lo que conocemos de hoy, de lo que oímos en nuestra chiquez, de boca de nuestros padres, parientes, papús y babás, etcétera, en nuestras casas. Así mi próxima pregunta es, y la verdad es que se ibas a meldar el texto de Rabbi Moshe Mosnino de 1564, íbamos a ver que la lengua es muy diferente, el español, el ladino es muy diferente de lo que conocemos hoy y mismo de lo que conocíamos de los siglos 18, 19, etc. Entonces, la pregunta es, ¿cómo el ladino se fue desarrollando después de la expulsión y en el curso de los siglos que siguieron al Gerush por devenir la lengua que la hablamos hoy en día? Bueno, merci, Dov. Entonces, como vivimos, el ladino tiene su pasado, su herencia cultural muy rica desde época antes del Gerush, la expulsión, en textos, en su propia escritura y en las lenguas que hablaban los judíos en sus localidades de origen, en sus gazales, ¿no? ¿Qué pasa después del Gerush? ¿Cómo se forma el ladino después? Entonces, tenemos que considerar que esta base castellana fue muy fuerte y habían otras influencias, obviamente, de los dialectos ibéricos del catalán, aragonés y portugués. La base es seguramente la castellana, y añadida a una influencia después del turco, griego, búlgaro, árabe en el caso de la Jaquitía, en el Marroco o en Algeria, e incluso en época más moderna, la influencia del francés y del italiano. La demanda que yo quiero hacer aquí es por qué o de qué los judíos, cuando llegan al Imperio Otomano, al Magreb, no trocan y hablan turco o griego. No solamente que se quedan con este tipo de castellano y con influencia de los dialectos ibéricos, sino que hay judíos no castellanos, son de Portugal, de Aragón y Cataluña, que adoptan, que reciben el castellano como su propia lengua. Además, hay judíos griegos, romaniotas de habla griega y magrebins locales, judíos toshavim locales, que para acercarse a los judíos sefardim se adoptan ellos mismos la lengua castellana, que con el tiempo se desenvolupa en el ladino. Entonces, en un muy recién comenzado estudio que hago, que empecé hace muy poco, estoy mirando esta demanda de que los judíos romaniotas de habla griego y
también los magrebíes están tan influidos por los sefardim exiliados que llegan a nuevas comunidades. Y tenemos que considerar que el castellano y que los judíos de España, de Sefarad, se consideraban a ellos mismos y por los otros judíos como gente de alto prestigio, que los judíos querían acercarse a su identidad, que querían hablar castellano porque querían continuar esta herencia cultural de Jajmé Sfarad. Había esta idea de continuar esta línea de Jajmé Sfarad. Y de esto, la lengua de los sefardim fue tan atractiva. Ahora vamos a hacer un juego de reconocer, si reconoces las orígenes del ladino. Voy a poner unos verbecicos y vamos a ver si conoces las orígenes. Por ejemplo, los verbecicos puerpo, ansí, continuar, tadre, agora, causa, ciudad, mercar, menester. Y también tenemos ainda, copo, agro, apetite, crosta, o una formulación non se quiere dicho, lonzo, lluvia, atorgar, repuesta, peche, cale, jazino, aljad, jaragán. ¿Estos de dónde vienen? Bueno, la respuesta, las dos primeras son el castellano. ¿Ama qué tipo de castellano? Como dijiste, Dov, lo que vemos en Almosnino y en los textos más antiguos es un castellano más de la gente educada, para decirlo así, una lengua legal. Ama el ladino se forma también a base del castellano popular, hablado y dialectal. Justamente este tipo de verbecicos que no van a entrar al español después de 1492, en España, quiero decir. Y también tiene una base del castellano medieval. Quiero decir con esto, puerpo, ansí, continuar y tadre, es más castellano hablado, popular. Mientras agora, causa, ciudad y mercar son simplemente formas que se perdieron para el español ibérico después de 1492 y son una base medieval del castellano. Lo demás, vemos el portugués, aragonés, lonzo y no oso, lluvia y no lluvia. Del catalán, cale, como el verbo caler, cale meldar. Del árabe hispano, aljad, jazino, jaragán. Y otra demanda. ¿Estos verbecicos lo conoces? Las orígenes, jajam, afilu, benadam, barminan, rasha, pirón, papú, nikuchera, bela, jaber, paras, mushteri, kula, yut, musafir, pachá, merak, mavi, alor, anona, fiasco, dunque, elevo, metod, chemin de fer, vapor, desenvolupamiento, malor, avenir. ¿De dónde vienen estos? Bueno, algunos seguramente reconoces algunos, ama muchos hablantes no tienen por qué reconocer las orígenes diferentes que para el ladino forma parte integral, una parte integral de la lengua. Es de ivrit, del griego, del turco, del italiano y del francés. Y con esto quiero decir que la hermosura del ladino es justamente esto, la mezcla entre una base castellana, tanto popular como muy, de la gente educada, más educada, con ivrit, griego, turco, italiano y francés en época más tardía, y por esto que la lengua de hoy es tan diferente de sus orígenes antes de la expulsión de España. Muy curioso, muy interesante, Lil. Merci muy mucho. Y esto me lleva a una cuestión. Lo que dijiste es muy interesante de que
los dos niveles de lengua, ¿sí? La lengua más alta, la lengua más, ¿cómo Popular. decir? De la clase, ¿cómo? Popular. Sí, la más popular y la más alta de otra parte, ¿sí? Porque por lo que yo conozco en la literatura estampada, publicada, hasta el siglo XVII, los textos son muy próximos al español, al castellano, ¿sí? Y después se va cambiando que la obra que más muestra este cambio sería el Meam Lo'ez y otras más populares. Ahora, lo que me viene al tino es que no puede ser que no quedaron manuscritos que expresan el español popular porque por la propia naturaleza de las clases sociales quizás no escribían, quizás no dejaron como herencia esos textos. Es que no tenemos muchos textos. Eso debo de decir que de obras literarias son literarias y entonces el registro de la lengua es alta, ¿no? Se podría imaginar de poesía más popular, para decirlo así, ¿no? que podría imaginar donde se toparía este tipo de lengua más informal o dialectal, por no ser importantes, textos importantes, los judíos con la expulsión llevaron con ellos los manuscritos que se consideraban como importantes para preservar. Y todos estos textos que puede ser que existían o más que eran orales, que era poesía oral o literatura oral, seguramente existía alguna forma, no tenemos residuo de esto, no tenemos, en catalán sí que tenemos algunos ejemplos de poemas de boda que son muy populares y encima que hay muchos verbos que no están documentados en los diccionarios de aquel tiempo, que seguramente reflejan el uso más popular de la lengua en lo catalán. Para el castellano, sí que se encuentra en los documentos como las takanot de varias comunidades y se podría detectar algunas formas ya que eran populares y que los cristianos no pusieron en escrito entre los judíos, no era la cosa más común, ya que el registro era legal, literario, de cultura alta. Uh-huh. Interesante. Quizás se puedan topar en letras, en cartas que se enviaba uno a otro, y quizás en la Genizá de Cairo el profesor Gutwirth hizo muchas investigaciones en textos sefaradíes y no me acuerdo si publicó cosas así, ¿no? Bravo, bueno. La próxima pregunta es la siguiente. El título de nuestro encuentro menciona al ladino y lo define por, cito, la lengua del pueblo de Israel. La pregunta que se hace es, ¿no hay aquí un hierro? ¿El ladino es la lengua del pueblo de Israel? ¿No sería él solo la lengua de una parte del pueblo de Israel? Y en verdad una chica partida del pueblo de Israel, es decir, los descendientes de los expulsados de la península ibérica. En otros verbos, la pregunta que se pone es, ¿en qué sentido el ladino podría o quizás debería considerarse como una lengua del pueblo judío? Merci mucho. Entonces, como vimos, la rica historia y herencia cultural de los judíos sefardim en términos de manuscritos y su propia escritura, los textos y la riqueza lingüística, ya para mí es una causa para acordarnos que del pueblo judío tienen esta riqueza y como que el ladino es una judeo-lengua, una lengua judía, como el yiddish, el judeo-árabe, y en las localidades donde moraban los judíos en todo el mundo, en Persia, en Grecia, escribían sus textos en las lenguas locales. En Italia,
En Italia, en Georgia, imaginar, en Georgia tenemos textos escritos en letras georgio, en letras hebreas. Todos estos se llaman judeolinguas. Para mí, como investigador de estas lenguas, todas estas lenguas son herencia cultural, son lenguas del pueblo de Israel, son lenguas del pueblo judío. Por una otra parte, que para mí es una parte muy importante, es una lengua también del Estado de Israel. Y aquí llegamos al tema probablemente esperado por el título, que para mí, como me demandaste al principio, el ladino es una lengua que forma parte de la propia cultura de un israelí, como yo creo que el yiddish también. Es decir, hay gente como para el yiddish es más que su lengua maternal en Jerusalén o en otros lugares, es ainda su lengua maternal. Como idea, como repertorio cultural, el ladino y su cultura forman una parte importante no solamente del pueblo judío por ser una judeolingua, sino del Estado de Israel. Yo creo que realmente cabe pensar si tenemos que intentar hacer el intento de que se reconozca como una lengua de que forma parte del patrimonio de Israel. Y ni hablar de que por generaciones y generaciones el ladino se hablaba de manera continua en Israel, antes de un Estado de Israel. Muy curioso, muy interesante, es verdad. Sí, hay muchas personas que hoy en día son apasionados por el ladino sin tener ninguna relación familiar, ¿sí? Solo por la música, en todos los aspectos culturales, la culinaria y todo. Muy curioso, muy interesante. Entonces, esta idea que nos pone me hace pasar a la próxima pregunta, que es en verdad no muy bien una pregunta, sino una demanda que te quería hacer, porque en una habla anterior que tuvimos, Ilil, me dijiste que te placería exposar la idea del ladino como una lengua de herencia, ¿sí? De este modo, me place te pasar la palabra para que nos hables sobre el tema lengua de herencia y si en tu opinión el ladino es una lengua de herencia y lengua de herencia de quién, solo en Israel o también quizás en otras partes, otros países, otros pueblos. Sí, merci mucho. El término lengua de herencia o idioma de herencia o en inglés heritage language es un término lingüístico cultural usado para describir un idioma que es hablado de forma no formal, no oficial por grupos y minorías lingüísticas. Lengua de herencia es una lengua aprendida por sus hablantes como primera lengua en casa desde la chiquez, ama nunca se desenvelopa completamente porque sus hablantes crecen con una lengua dominante, otra lengua dominante, por ejemplo, ivrit, el hebreo, o el turco, o el francés. Un idioma de herencia está también vinculado a la idea de idioma nativo. El término también puede referirse al idioma de la familia o de la comunidad, sin que uno mismo hable esta lengua. Quiere decir que la comunidad de Sefardín puede tener la lengua de ladino o los israelíes pueden tener ladino como lengua de herencia sin hablarla. Es decir, tenerla como un modelo de referencia. Por ejemplo, un inmigrante italiano o chino que llega a América, ¿sí? Su lengua de herencia es su lengua natal, ¿no? Su primera lengua. O el ruso y el amhárico, para los que llegaron a Israel, es su lengua de herencia. Entonces, yo también pienso que también se relaciona con
las lenguas amerindias, indígenas, en América, por ejemplo, el navajo, y de modo que el ladino para mí es una lengua de herencia en muchos países. Ama en Israel creo que se podría ainda más reconocer, incluso oficialmente. Amande, también podríamos pensar en otros países de los cuales es la lengua de herencia el ladino. Ladino osmanlí. Es no solamente una judeolingua, una lengua del pueblo judío, sino que el ladino es una lengua de Turquía, es una lengua osmanlí, es una lengua, puede ser de la Grecia, de la Francia, como cualquier otro idioma natal, primera lengua de los que vienen de esta cultura. Y apreciaría mucho la opinión que tenéis vosotros después en las demandas, si queréis que es una idea importante para apoyar el revivimiento o el mantenimiento del ladino, de reconocer estas lenguas en la Turquía, en la Francia, en Israel, como lenguas de herencia, lenguas propias de esto, lo que estoy diciendo, que el ladino es una lengua propia de Israel, es una lengua propia de Turquía, es una lengua propia de la Francia. Eso es lo que estoy diciendo, y esto nos puede hacer pensar cuál lo quiere decir para las futuras generaciones. Estás mudo. Digo que yo lo hago mudo para que no te incomode. Lo que digo es que inshallah que esta idea se torne más esparsa, se haga también idea de otras personas, de personas que puedan tomar esta iniciativa como una decisión, porque sí, es verdad que hace parte de la cultura, no solo de aquellos que la mantienen y la hablan, sino de toda una sociedad en la cual esas personas hacen parte de ella. Y como dijiste muy bien, en Israel ya se hablaba el ladino como lengua cotidiana mucho antes del Estado de Israel existir. Bueno, lo que piensas sobre la idea de enseñar el ladino como lengua y cultura de Israel y cómo hacerlo en la práctica? Si tiene alguna idea en las escuelas, en las universidades, ya veo que estás con este pensamiento muy fuerte. Si es que tienes ya alguna idea de cómo transformar esta idea en la práctica. Pues ideas tengo, ama no sé si todas son prácticas. Realmente sí que creo que ya que existe en las universidades esta idea de que sí, el latino es muy importante, ama cale reforzar los estudios en estos departamentos y hacer estos formar no solamente en las universidades. Yo personalmente pienso que una buena idea sería ingresar ladino tanto como el yiddish, es decir, puede ser que tenemos que pensar en una lucha, en una batalla en junto con los que quieren preservar el yiddish, es decir, hacerlo ingresar dentro de las escuelas para los niños y hacer como dentro de una clase de culturas judías o no sé cómo, para no amenazar. Hay algunos que políticamente puede ser que piensen que hay una amenaza en declarar las judeolinguas, el yiddish y el ladino como lenguas de herencia, de que esto cuál lo quiere decir políticamente, después de tanto esfuerzo de hacer el ivrit, la lengua oficial y todo esto. Creo
que ahora estamos en otros tiempos. El hebreo no tiene peligro de perder. Los que moran en Israel y ainda fuera de Israel, el ivrit está muy fuerte. Y quiero partillar con vosotros la experiencia que tengo con mis elevos en el Departamento de Estudios Españoles en la Universidad de Jerusalén. Son del Departamento de Estudios Españoles de segundo y tercer año. Tienen conocimientos del español y demandé a ellos de hacer unas entrevistas, unos interviews vía Zoom para el semestre, en la mitad del año, con hablantes de ladino que se definían como buenos conocedores de la lengua para documentar algunos refranes. El hablante había de decir el refrán y explicarlo, y el elevo había de preparar una transcripción oída de estos, incluir una traducción literal y una explicación del uso del refrán. Entre los refranes que documentaron, entre muchos más, voy a mencionar algunos que son muy conocidos. El ojo ve, la alma desea. Leño tuerto no se enderecha. A Yuja le cayó el bocado, dicho que es de hoyo malo. El mazal de la fea, la hermosa lo desea. Quien no tiene la hermosa, besa la mocosa. Un loco quita 100. Quien se quema la chorba, se sopla en el yogur. Y este modo de refranes, y algunos de los hablantes, es muy curioso, inventaron su propia interpretación del refrán. En un caso, un hablante mencionó que conocía un refrán muy conocido, que en boca cerrada no entra mosca, bien conocido. Cuando el elevo le demandaba por su significado, la traducción literal era perfecta. Ama, cuando le decía, Ama, ¿cómo usas el refrán? Le dijo, si hay un problema, debes hablar, lo cual es casi lo contrario del significado original. Solamente cuando el elevo le ofrecía su opinión de cómo era el refrán, se autocorrigió y le explicó, hay muchos significados, también puede significar que a veces mejor callarse. Y los hablantes se definían como buenos conocedores de la lengua, ama tienen esta inseguridad, esta deficiencia lexical y menester de usar léxico de ivrit o de inglés. Y aquí recomiendo realmente al público el libro de Shmuel Rafael, Los que meldan ivrit, ladino kan ve'achshav, que trata también este sujeto y el uso de los refranes que vi en los ejercicios de mis elevos. Cabe decir que veo que es muy oportuno de reconectar entre la cultura ladino hablante y España del pasado y del presente. En algún sentido, el ladino también se podría considerar como lengua de herencia de España, ama esto es más complicado. Y empezar el ladino para mis elevos, por ejemplo, enfortece tanto su español de España, para decir, como les abre una ventana nueva a una cultura amplia que es de su propio repertorio cultural. En Israel, muchos de ellos seguro conocen alguna cantiga, conocen, por ejemplo, a Dios querida o Abraham Avino, del guisar, de la cocina, conocen algunos usos. Y también me alegra mucho que el gobierno español ahora tienen este apoyo para el pasaporte español y las actividades en ladino, y también podríamos pensar de usar este momento político. No sé cómo, porque yo no soy una persona política, ama, creo que es un momento, un punto muy especial para la cultura sefardí, que se podría intentar de ingresarlo de manera mundial. Yo me alegro mucho que ahora me pidieron de la Universidad de Oxford de hacer clases de ladino de manera en línea, abierta para todo el mundo de Valdes, y creo que realmente hay ahora
un momento de interés y gracias a estos eventos incluso que organiza Liliana, en tiempos de corona se abrieron los ojos para ver que realmente hay un mundo, todo un mundo que se interesa por la lengua y la cultura sefardí como lengua de Israel, del pueblo de Israel y del Estado de Israel, si consideramos Ancina. Bravo, muchísimas gracias, merci muy mucho. Creo que tuvimos una habla y una conversación muy interesante. Para mí fue muy, me enseñó muchas cosas, me envasé muchas cosas y espero que los presentes también. Y creo que encerraremos aquí. Paso la palabra a Liliana. Y gracias más una otra vez. Merci mucho, Ilil, merci mucho, Dov. Un tema, un sujeto bastante polémico. Tenemos algunos mensajes. Parece ser que el ladino puede ser una lengua oficial en muchas bandas del mundo, ¿no? Los turcanos nos dicen aquí en los mensajes del chat que podía ser una lengua segunda o tercera turca, y muchos otros una lengua española o una lengua de Israel. Pienso que puede ser todo y esto. Es una lengua judía sin ninguna duda. No, y el pueblo judío está esparcido en todo el mundo. Esto también es justo. Y como dice Ilil, al empecillo Israel pushaba para tener una identidad como Estado y una lengua. Y esto no va a trocar si se mete también alguna otra lengua oficial de los judíos, porque el Estado de Israel tiene su propia geografía. A los Ashkenazim y los Sefardim no tenemos geografía y otras minorías no tenemos geografía y tenemos de pushar para hablar en alguna parte y que sea reconocido como una lengua donde podemos adelantarnos también, conservar nuestra historia propia familiar y transmitirla a otros. Así que esto es para mí un sujeto muy importante y vos regracio de traerlo a discusión aquí, como siempre, que nos place mucho tocar todo modo de temas, de conversaciones, de opiniones. Vamos a dar algunos mensajes, algunos están en hebreo y yo debo reconocer que soy de la banda que no conoce el hebreo todavía. Estos mensajes puede ser, se los va a dar a mandar a Dov si quiere o a Eileen. Si los quieres buscar en el chat, los vas a encontrar. Antes que nada, y de mandar mensajes, tengo pedido de palabra del profesor Carlos Yebra López. Él quiere decir unas palabras a vosotros y entre mientras yo me apronto los mensajes para mandarnos. Shalom a todos, merci mucho cara Liliana, merci a Ili y Dov por esta conversación tan interesante, me han vecido muchas cosas y quería ir un poquitico ahora al empecillo de la conversación y demandar a Ili sobre el ladino como lengua vernacular antes del Gerush. Nunca mostrates algunos textos donde vimos esta mezclatina de Ivrit y ladino de Ivrit y castellano en textos aljamiados. Como lengua vernacular, como lengua hablada, ya sabes que este es un debate que hablamos muchas veces, si se puede hablar de una lengua diferente o solamente de una base del castellano y otras lenguas ibéricas con unos poquiticos verbos del latino. ¿Cuál lo pensabas sobre esto, Karaili? Merci. Merci, Carlos. En realidad es un debate en el que siempre hay los de Jerusalén, para decirlo así, los profesores de muchos años de Jerusalén, la escuela de Jerusalén, para decirlo así, son de la opinión de que antes del Gerush ya existía un tipo de judeo-castellano que forma una base del desenvolvimiento de
del judaísmo ladino después del Gerush. Entre los hispanistas, por modo general, ellos dicen, Minervini, Coloma Leal, dicen, bueno, los textos son judíos, las lenguas no, es un castellano farcido con un sabor de algunas palabras biervezicos en ivrit, no es realmente una lengua vernácula del habla cotidiano de los judíos. Yo, por mis investigaciones que yo hice un estudio por la parte de los judíos de Cataluña, es decir, catalán, escrito en letras hebreas. Esto es mi especialidad para el doctorado, hice un estudio sobre esto. Y es correcto, creo que sería más sabio de decir que en época medieval no es que eran unas propias lenguas, sino que era un modo de hablar. Para usos de la comunidad, sí que usaban muchos verbos en ivrit, en hebreo, usado no solamente en la escritura legal de Tzavaot o Takanot, o no solo era una cosa legal, sino estamos pensando en esta poesía popular, que no tengo ahora el ejemplo, los verbecicos que se usan son un poco obscenos, son como para la parodia y que tiene un sentido de algo de lo popular que se usaba. Bueno, no voy a decir, con esto quiero decir que había un tipo de discurso. No sé si llamarlo dialecto o lengua propia, sino un tipo de uso que ahora, hoy día, sobre el estudio de judeolenguas, en vez de hablar de que si esto es una judeolengua o no, se habla de un continuum, de que si este habla es muy diferenciado o poco diferenciado de los cristianos. Entonces, en época medieval, el habla de los judíos de Castilla, de Cataluña y de Aragón era algo diferenciado de los cristianos, no muy diferenciado, para usos comunitarios entre judíos. Entonces, había alguna diferencia en el modo de hablar de usos de ivrit, o incluso pienso que había un uso más del árabe que entre los cristianos. Y puede ser, tenemos algunos testimonios del acento, de la vocalización, de cómo se pronunciaba, como el hablar de los judíos. Hay algunos pocos documentos que se refieren al habla judío, a cómo se reconoce como un acento de judío. No tenemos muchos, no había manera de grabar la conversación. Entonces, lo que tenemos mantenido son manuscritos de la élite, de lo que nos queda. Eso es lo que tenemos. Entonces, son una imagen muy parcial, y entonces creo que había una diferencia, no mucha, y cuando hablaban con los cristianos, hablaban casi como el cristiano. Muy bien. Tenemos algunas cosas que vienen de más atrás en la exposición de hoy. Vidia Tamar, que ella quería hablar, Tamar Alexander. Sí. Ahora vamos a dar, un poquitico, vamos a mezclar con algunas cosas que son de el empecillo del habla. Por ejemplo, cuando tú digites que en las casas puede ser que había o hay alguna recodro de estas escrituras, o Rashi o Solitreo, y Sara nos dice que en su familia no quedó nada por mor que todos fueron a los campos de la muerte, y ella no recibió ninguna cosa. Sara está en Israel también, ¿no? Bueno, hubo unas cuantas demandas que se respondieron entre el público en general muy acertadamente, así que me place muy mucho esto. ¿Qué más tengo de al principio? Dicen sí, bueno,
te responden algunos lo que vimos en el ecran sobre el origen de las palabras que ibas mostrando. Y todos los que respondieron estaban ciertos en su respuesta. Así que cuando era hebreo, cuando era catalán y griego, por sobre todo turco, francés. Muy bueno nuestro público, tenemos de felicitarlos. Después tenemos Rachel Amado Bornik, nuestra querida amiga, nos dice que aunque ella sabe meldar textos en Rashi, es difícil para ella entender todo, por mor que tienen mucho hebreo bíblico en ellos, ¿no? Y esto me parece que también, aunque si meldamos esto mismo ya trasladado, también es un poco para los que no conocen el vocabulario del hebreo o del hebreo bíblico, y también para los que no son de la comunidad, que se están empezando ahora, quiero decir, no son de la comunidad judía, la terminología en algunos casos, el léxico es un poco complicado, ¿no? Como bien decía Ilil, y también Dov, no se puede separar nuestro ladino de la tradición judía y de la religión judía. Tenemos muchos dichos y refranes que solo se explican si conoces la fiesta o si conoces una parte interna de la práctica de la religión. Y esto tenemos que empezar a la gente que no es de la comunidad o que es de la comunidad y no lo conoce también. Y sí, esto que dice Rachel es justo. A mí también no conozco tanto el hebreo, ama cuando meldo algo trasladado de Rashi, o del hebreo en Meruba, también me pasa que hasta que le doy una forma a la frase, me es complicado de entender. Susi dice, 2 grandes maestros y Lili Dov, sabios y didácticos. Merci, gracias, dice ella. Hazaku Baruch a vosotros por este material que estás enseñando, Cojava. Rachel dice que está Rachel Amado Bornik. Cuando digo Rachel es muestra que era Rachel, si es otruna le tengo que nombrar más ampliamente. Absolutamente estoy de acuerdo que el ladino es propio de Turquía y se debe también reconocer Ancina en Turquía y en sus universidades. Esto seguro en respuesta de lo que decía Silil sobre reconocer la lengua. ¿Qué más tenemos? A ver, que está de acuerdo con la idea de la lengua propia Miriam, y muy buena idea de empezar a las criaturas. ¿Sabes? Entre mientras vos voy a contar que en Argentina, en las escuelas judías, para los años 80, se quitó horas de hebreo para inglés. En algunas escuelas tenían también Yiddish, porque aquí la mayoría son escuelas que vienen de la parte ashkenazí. Y hasta hace unos pocos años no conocían las criaturas, sus antepasados venían de otro lado que no sea la Europa. Y después se quitó también, en junto con las horas de hebreo, se quitó también las horas de Yiddish que tenían. Y ahora tienen un poco de conocimiento del hebreo muy chico y nada de otras lenguas judías. Y puede ser esto también aconteció en otras partes del mundo, como se dio más prioridad, importancia al inglés para que las criaturas se muevan en el mundo. Y esto no vino solamente de una orden de los establecimientos educativos, sino que vino de un reclamo de los padres. Así que tenemos que educar también a los padres que el Yiddish y el ladino, además del hebreo y el inglés, hacen parte a lo que es una persona en su integridad, una persona judía, así de donde viene. Vamos a dar la palabra. Quería tomar la palabra, me dijiste, Tamar. Claro que sí, vamos a dar la palabra.
Gracias. Por primero, muy interesante y muchas gracias, Ili y Dov. Y segundo, quiero hacer un comentario sobre los refranes, que es mi sujeto por muchos años. El refrán es multisemántico y multifuncional. Es decir, que no hay una explicación correcta. Los refranes, cada refrán puede tener más de una explicación y no es solo uno es correcto, los otros no son correctos. Por ejemplo, el refrán en Jaquetía, Aisha no tiene que comer, huéspedes con vida. Una explicación es alabar a persona muy generosa. Otra explicación es al contrario, decir una persona estúpida que no sabe cómo manejar su dinero. O otro, que dices, un loco quita 100. Una explicación, alabar, loco de idea, משוגע לדבר, persona muy apasionante que puede ensuciar otras 100, muy bueno. Y otra explicación, el contrario, es loco como Josino, demento, y es una cosa muy mala. Entonces, y esto es también una pregunta, y cuando quieres examinar lengua, verso, refranes, hay que hacerlo con mucho cuidado, que no puedes decir es un hierro, no es correcto, que en la investigación el término es הקשר השימוש, contexto de uso, y el contexto de uso es diferente en cada persona. Merci, Tamar, correctamente, y en los ejemplos tan maravillosos que hemos dejado, es justamente esto depende del contexto. Si miramos en boca cerrada, no entra mosca, el contexto en que los hablantes, o de lo que yo conozca, es que yo solamente sé de gente que entiende este refrán, en boca cerrada no entra mosca, quiere decir que mejor cerrar la boca, para no hablar demasiado. Y mientras el hablante decía, si hay un problema, debes hablar. Esto quiere decir que lo tomó fuera del contexto de uso original. Y aquí se ve la deficiencia lexical del conocimiento de su uso en el contexto. Lo que dices tú es verdad. Aquí el contexto, yo no creo que los hablantes lo usan en este sentido. No sé, tengo que hablar con el informante. Yo puedo, y no hay contexto original, no hay cosa así original. Sí. Y yo tengo que te contar que antes de algunos años, cuando yo empecé a laborar en Bar-Ilan, estaba ahí la secretaria, era Esther Metzger, que es nieta del rabino Rav Bedin de Istambul, Rav Moshe Ben Habib, y una vez dijo este mismo refrán que dijiste ahora, en boca cerrada no entra mosca. Ama justo en la explicación que yo también no conocía, que uno para se dar a saber lo que quiere decir, tiene que hablar. Si estás callado, ninguno te va a conocer. Yo no conocía esa explicación, no conocía exactamente la otra. Yo estuve muy espantada. Gracias, muy bueno. Yo quiero ajustar a esto, que no soy tan estudiosa como vosotros, vos quiero decir que los refranes y los dichos son códigos dentro de una comunidad. Así que dentro de esta comunidad todos entienden con estos dichos o refranes cuál lo queremos decir. En una comunidad puede ser, para unos es en boca cerrada, no entran moscas, cállate, que no estás hablando babachadas, por ejemplo, y en otra comunidad puede ser, si no hablas, nadie va a saber lo que piensas. Gracias, sí. Sí.
Así que en resumen, todo está bueno, como dijo Tamar. Todos son explicaciones, así que uno hay que demandar de qué comunidad vienes tú. Y merci a Tamar por empezarme también, que es un placer realmente de tenerte como maestra. No puedo mandar todos los mensajes porque estaríamos aquí hasta el día de mañana. Quiero decir a todos los que mandaron saludos de todas las bandas que, y las demandas que no voy a mandar y también las de YouTube que tenemos aquí, que voy mandando a poco, que las vamos a pasar a la Musafira y al Barabay de manera entera para que ellos, si quieren, demanden a responder estos saludos, o algunos. Dov tiene saludos de Brasil y Lil tiene muchos saludos de otras personas. Una señora de, esto me parece interesante, una señora de Bulgaria que demanda a la señora Baum, que mencionó el ladino, hay influencia de búlgaro también, si podía dar algún ejemplo para verbos búlgaros en el ladino. Y saludos de una búlgara curiosa que no es sefaradí, ama tiene un gran interés al ladino, ama está escrito en ladino. Merci mucho. Hay verbos en el ladino, ama ahora no me viene al tino. Hay artículos escritos sobre el elemento búlgaro en el ladino y me sabe mal, lamento que no me viene al tino ahora. Dov, ¿tienes alguna, te viene al tino? Ama los hay, y también de estructuras. No estoy segura, ama la palabra janino, que decía hermoso, ¿no viene de búlgaro? ¿Janino? Sí. De hermosura, tú eres janino, yo soy janino. Es del hebreo, de gen. Okay. Como genodo, janino. Ok. Me pareció que era de búlgaro. Me sabe mal, perdón, ahora no me viene al tino. Si me escribe la señora que lo demandó, le podría buscar un artículo que se trate de esto. Muy bien, tenemos, ahora están empezando a venir saludos y demandas, ya estamos en el tiempo muy cumplido. Vamos a escapar engraciando en primero a vosotros dos y Lil y Dov de traernos este sujeto tan interesante y tan polémico que vamos a seguir hablando toda la semana. Hay una propuesta o una sugerencia interesante que también yo vengo pensando, es que tener una semana como un congreso, creo que lo dije 1 o 2 atrás, un congreso de ladino en ladino. Quiere decir, una semana donde todas las conferencias y las conversaciones entre las personas sean en judeo-español. Y sí, podemos hacer esto. Ella proposa de hacer en Israel cuando la gente vaya. Ama con la pandemia podemos pensar más cercanamente en un congreso mitad y mitad online y mitad presencial, por mor que muchos países no toman viajeros y otros no pueden salir por el momento. Así es una idea que lanzamos a todo el público, a todos los importantes personas de distintas instituciones que tenemos hoy visitándonos y que podemos entre todos, claro, hacer un congreso. Será en Israel o un año en cada parte del mundo. Así, ¿por qué no? Como digo siempre, es que ahora tenemos una comunidad mundial de sefardíes y no sefardíes, así ladino hablantes. Entonces, esta comunidad puede organizar diferentes actividades en la internet o para los que pueden viajar en cada lugar. Torno a decir que vos regracio muy mucho que estuviste aquí con nosotros, fue muy interesante y muy bien explicado todo. Se ve en vosotros unos grandes maestros y jajamines, como diríamos en ladino, y me plació y creo que a la gente también muy mucho este sujeto. Nos vamos a escapar aquí, como siempre,
torno a decir, todos los mensajes los vamos a pasar a los protagonistas de hoy para que estén enterados de lo que aconteció en el chat. Voy a partillar mi ecrán una vez más para contaros que el próximo Alhar, 15 de agosto, vamos a tener a Ladino Comunidad como institución representada por la balabaya Rachel Amado Bornik y su musafira va a ser Gloria Levi Kirchner. Ellas nos van a hablar de cantar a contar sobre la actividad de Gloria verso a la cultura sefaradí. También vos encorajo a mirar este video de nuestro encuentro de hoy y los anteriores en sefarad.com/TV. Si nos queréis dar vuestra ayuda, vas a encontrar la manera en sefarad.com/encontros. Ahora nos vamos a espartir todos de aquí y vamos a daros a todos el micrófono por si queréis cantar o hablar o solo saludar, y nos vamos a ir sintiendo otra una vez nuestro himno del ladino que se estrenó en el Día Mundial del Ladino al empecillo de este año. Así que semana buena a todos, sanos y regios que nos estés. Nos veremos al Jaden Viniel. Merci mucho, un placer, un grande placer realmente. Gracias, Gil y doctor Dova Cohen. Estaba muy maravilloso. Muy claro todo. Una maravilla. Soy Bravo. Maravilloso. Liliana, Gracias. Liliana, tienes que corregir la hora en el programa. Hola, Cabo. La hora de New York en el programa para la semana que viene está errada. Y también la alcunia de Gloria. Ya te escribí. Gracias mucho. Las palabras del himno escribió Liliana. Tú sos la candela sola que brilla nuestro corazón. Cantaré, cantaré, y por ti yo vivo.